Dios, en su justicia perfecta, su bondad y en su gran misericordia, ha determinado por amor a los escogidos y por el bien de la humanidad, no dar el pago completo de la maldad de cada hombre de este lado de la eternidad, sino que ha reservado el completo y final castigo de toda la maldad y de todo ser humano para el día en el que Él se sentará en juicio y justicia, en el último gran evento escatológico precedente al resto de la eternidad. Y este gran evento escatológico es conocido como el juicio final. Así que les invito, hermanos, a que veamos lo que el libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo nos revela respecto a este acontecimiento, el juicio final. Vayamos entonces al capítulo 20 del libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a comenzar a leer a partir del versículo 11. Dice la palabra del Señor: Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hasta ahí. Vamos a meditar, hermanos, como es nuestra costumbre en esta porción, en la división natural que encontramos en los versículos que hemos leído. Vamos a enfocarnos entonces primeramente en el gran trono blanco. Después vamos a ver el juicio final y por último vamos a ver la muerte y el Hades. Nuestro versículo comienza enseguida con una visión de un gran trono blanco. Miren el versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Noten que en la visión, después de que nos ha hablado de todos los acontecimientos de Gog y Magog que vimos la ocasión anterior, enseguida hay un cambio en la visión. A partir de ahora, el apóstol comienza a ver un trono. Lo primero que ve es un trono con dos características significativas. La primera de ellas es que es un trono grande, no es cualquier trono, y en segundo que es blanco. Así que veamos primeramente qué simbolizan estas dos características que se enuncian del trono. La primera característica, vemos pues que es un trono grande. Esta característica, hermanos, ha de denotar entonces la magnificencia de aquel que se sentará allí. Tan solo recuerden el trono de Salomón. ¿Se acuerdan ustedes? Dice la Escritura que era un trono alto, que tenía 12 gradas
que se elevaban hasta donde estaba el trono. Entonces, si recordamos, hermanos, cuando vimos acerca del trono de Salomón, veremos pues que esta altura del trono tenía el propósito de enmarcar o exaltar la grandeza del que se estaba sentando allí. Y si recordamos también la visión de Isaías, encontraremos, hermanos, que la altura y sublimidad que tenía este trono que ve también Isaías tienen el mismo propósito del trono blanco grande que está aquí en la visión de Juan. Y ese propósito es evocar la grandeza, evocar la gloria y la magnificencia, es evocar el poder y la autoridad del que está sentado en el trono. Los hombres mismos, hermanos, cuando instalan una silla o un trono para alguien, lo adornan y lo exaltan de acuerdo a la prominencia de la persona que se va a sentar allí. Entre más grande, adornado y exaltado, está enunciando la prominencia del que se está sentando allí. De manera entonces, hermanos, que la grandeza de este trono está señalando, como les decía, a la grandeza, la gloria, la magnificencia, el poder y la autoridad del que se ha de sentar allí. Hoy en día el hombre caído y corrompido puede impugnar el ejercicio de algún juez o de algún juzgado y puede alegar conflictos de intereses, o porque ellos mismos sean corruptos pueden tratar de impugnar a un juez. Pero en aquel día, la tremenda impresión de aquel inmenso y glorioso trono no dejará lugar a duda de que la autoridad de aquel que se ha de sentar es insuperable. Nadie podrá, tan solo contemplando la grandeza y la magnificencia de este trono, imaginarse que podrá impugnar en alguna forma la autoridad y la gloria y la justicia del que se ha de sentar en tan excelso trono, hermanos. Y ese es el propósito de manifestar la grandeza de ese trono, para que esto evoque en los corazones de los que han de ser juzgados, que no tienen ninguna razón para dudar de la justicia y autoridad del que se sienta en ese trono. La segunda característica del trono es que es blanco. Y esto nos dice mucho de la cualidad del uso que se le ha de dar a este trono. Es un trono blanco porque es un trono limpio. Es un trono blanco porque es un trono puro y santo. Esto es que la justicia que se impartirá desde ese trono es una justicia perfectamente pura. La justicia que se impartirá desde ese trono es una justicia perfectamente santa. Ninguna mancha ni sombra de injusticia será hallada en ese trono. El proceso judicial que se llevará a cabo a cada uno de los que han de ser juzgados delante de ese trono será perfectamente justo, será perfectamente intachable e inmaculado. Noten entonces que para comenzar a expresarnos todo el concepto del juicio final, lo primero que establece es el trono. ¿Se fijaron? Y esto es muy interesante e importante, pues esto nos está estableciendo la base de justicia sobre la cual todo el resto del juicio se llevará a cabo. La base de autoridad
sobre la que todo el resto del juicio se llevará a cabo. Miren lo que ocurre ahora al aparecer este gran trono, versículo 11. Dice, vi un gran trono blanco y el que estaba sentado delante de él, y noten que dice, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Lo que ocurre allí es que de manera simultánea, cuando aparece este trono, dice el texto, que desaparece o huye el cielo y la tierra, y no es más hallado lugar para ellos. Con esta expresión, hermanos, debemos entender que aquí se señala en una forma poética la remoción de todas las cosas movibles para dar paso a las inconmovibles, como nos dice la Escritura. Esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Noten entonces que la aparición del trono en la visión entonces mueve o es el hito, es el parteaguas que ocasiona que las cosas movibles entonces se muevan o desaparezcan para dar lugar, ahora sí, a las cosas inconmovibles. En ese sentido, por eso les decía al principio, pues que el juicio final es ese último hito o gran hito escatológico que precede al resto de la eternidad. Es decir, el juicio final abre paso, es la puerta que abre el paso al resto de la eternidad. El juicio final ya no se lleva a cabo en este siglo, en esta economía, en esta temporalidad, sino que es el umbral precisamente de la eternidad. Porque si no fuese así, hermanos, y fuese hecho en la temporalidad, ¿se imaginan cuánto tiempo llevaría ese juicio? En términos humanos, para juzgar uno a uno a todos los seres humanos que han existido a todo lo largo de la creación y que existirán hasta el final, para juzgar cada una de sus obras desde que nacieron hasta que murieron y cada uno de sus pensamientos y sus intenciones desde que nacieron hasta que murieron. ¿Se imaginan si esto fuera temporal o se llevara de este lado de la eternidad? ¿Cuánto tiempo estamos hablando? Para eso entonces hay algunos preparativos que van preparando, válgame la redundancia, al mismo hombre para afrontar este juicio final. Vemos entonces que al aparecer este trono, huyen el cielo y la tierra y no se halla más lugar para ellos. Pero esta remoción y lo que pasa o pasará con este cielo y con esta tierra, lo vamos a ver el próximo domingo, si el Señor nos concede, cuando lleguemos al capítulo 21 y veamos los cielos nuevos y la tierra nueva. Pero continuemos, hermanos, con nuestro tema. Noten que tanto el trono como el juicio de Dios también ya habían sido anunciados y profetizados desde la antigüedad. Ustedes leyeron Daniel capítulo 7, que dice en el versículo 9 y 10, un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos.
¿Se fijan? Después de que se nos ha explicado la aparición de las bestias, enseguida viene la visión del trono, si se fijaron. Hay un gran trono, se sienta uno allí y entonces los libros son abiertos. Pero decíamos pues que la grandeza del trono tiene el propósito de exaltar al que se va a sentar allí. ¿Quién es quien se sienta entonces en este trono para juzgar? Nuestro Señor Jesucristo mismo nos responde en Juan 5:22, se los leo. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Noten entonces que nuestro Señor Jesucristo mismo afirma que quien se sentará en ese trono magnífico es Cristo nuestro Señor. Él mismo dice, el Padre a nadie juzga. El Padre no se tomará en este caso la atribución de juzgar, sino el juicio lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo, aun todos aquellos los que le despreciaron, para que todos aquellos que le rechazaron, todos aquellos que no quisieron nada con él, sean juzgados por aquel al que rechazaron. ¿Se dan cuenta, hermanos? Qué cosa tan justa, ¿no les parece? Qué justicia tan poética en ese sentido. Aquel al que rechazan todas las veces que salimos a evangelizar, aquel al que no quieren ver ni oír, es el que estará sentado ahí en el trono para juzgar cada una de sus acciones. Nuestro Señor Jesucristo será pues el gran juez sentado sobre ese trono y juzgará a todas las naciones. Pero, ¿cuándo y cómo será? Bueno, ya vimos el cuándo. Vamos a ver ahora el cómo será, pasando a nuestro segundo punto, el juicio final. Leamos en el versículo 12. Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Hasta ahí. Lo primero que se nos describe, hermanos, es a los que serán juzgados, para enseguida mostrarnos los elementos de juicio o que serán utilizados para llevar a cabo el juicio. En cuanto a los juzgados, las personas que serán juzgadas, hermanos, se nos dice que son todos los muertos. ¿Se fijaron? Y vi a los muertos. ¿A quiénes? Todos. Todos los muertos, grandes y pequeños, siervos y libres, reyes y esclavos, ricos y pobres, sin importar el género, sin importar la raza y sin importar siquiera la edad. ¿Me están escuchando, niños? Sin importar ni siquiera la edad. Pues cuando el texto nos dice, vi los muertos grandes y pequeños, es porque todos compareceremos delante de Dios, aun los grandes, los ancianos, los adultos, los jóvenes y los niños, todos compareceremos delante de Dios, todos.
lo cual nos enseña también que aún los pequeños serán juzgados. Qué cosa tan impresionante, hermanos, pues el catolicismo dice, es que los niños son inocentes, por eso cuando se mueren se van al cielo. Bueno, aquí nos dice que todos serán juzgados, aún los niños pequeños. Bueno, pero debemos reconocer, hermanos, que aquí ciertamente están incluidos todos los seres humanos que han pisado la tierra, o estamos incluidos todos los seres humanos que hemos pisado la tierra. Noten la característica de los que están allí, los muertos. ¿Qué es lo que dicta que estarán allí o no? Que hayan muerto. ¿Han muerto? Estarán ahí. ¿Sí? ¿Habrá algún ser humano allá que no haya muerto? Podemos decir que no, hermanos, de manera general. Ahora, viene la pregunta, ¿esto incluye a los creyentes? Bueno, la respuesta es sí. En efecto, los incluye, aunque esto no signifique que el propósito y el resultado sean el mismo que el del resto de los seres humanos. Los creyentes sí estarán en el juicio final, aunque, hermanos, debemos hacer la salvedad que no con el mismo propósito final y el mismo resultado que el resto de los seres humanos. Vamos a irlo viendo, pero en resumen, el incrédulo estará allí temblando y angustiado al ser juzgado de todos sus crímenes y pecados que cometió durante toda su vida. Pero el creyente no. El creyente no estará en ese sentido así. El creyente no estará ahí temblando, acusado, lleno de miedo porque estará siendo juzgado. No, en ese sentido, hermanos, será algo diferente. ¿Cómo y por qué? Bueno, antes de considerar esta distinción, hermanos, nos ayudará a entender el aspecto generalizado de este juicio si nos preguntamos, ¿cómo estarán estos muertos que serán juzgados? ¿En cuerpo o en alma? ¿Cómo estarán estos muertos que serán juzgados? ¿Estarán en cuerpo o estarán en alma? La respuesta es en ambos, en cuerpo y alma. Estarán en cuerpo y alma. Esa es la razón por la que se nos dice que para este juicio final, para que éste se lleve a cabo, la muerte y el Hades han de entregar sus muertos. ¿Miraron el verso 13? Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. ¿Se fijan? Teniendo claro que las almas no pueden morir, concluimos que naturalmente se refiere a los cuerpos físicos de aquellas almas. Esos cuerpos físicos que una vez tuvieron cuando estaban en la tierra, a esos se está refiriendo que entregó la muerte, el Hades y el mar. Es claro que en este versículo entonces se está haciendo alusión a la resurrección de los muertos, ¿verdad? Donde los dos más grandes consumidores de cuerpos de hombres son el mar y la tierra.
Estos, nos dice el texto, entregarán todos los cuerpos que fueron desintegrados en ellos. Todos aquellos que fueron desintegrados en la tierra y todos aquellos que fueron desintegrados en el mar serán entregados en el día de la resurrección para que se unan nuevamente con el alma a la que pertenecieron, sin embargo, transformados, es decir, ahora inmortales, para poder no solo presenciar el juicio, sino sufrir el castigo. Todos ellos, entonces, son entregados por la muerte, el mar y el Hades. Y por si alguno pudiera preguntarse, ¿y qué de los que murieron en el espacio o en el aire o etcétera? El texto nos responde, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. ¿Murieron? Sí. Pues entonces los entregaron. ¿Sí me explico? El texto nos está aclarando aquí que todos los que hayan muerto, así hayan muerto en el aire, así hayan muerto en la tierra, hayan muerto en el mar, o incluso hasta hayan muerto en el espacio, todos serán entregados. De manera que delante del gran trono blanco entonces estaremos todos los seres humanos en cuerpo inmortal y en alma inmortal para rendir cuentas delante del Señor. ¿Sí? ¿Tenemos claro eso? Volviendo a nuestro punto sobre la distinción entre los no creyentes y los creyentes. Alguno dirá, ¿no dijo nuestro Señor Jesucristo que los creyentes no irían al juicio? Bueno, Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La palabra que aquí se tradujo como condenación es traducida en otras versiones, incluyendo la Nueva Versión Internacional, como juicio. De tal manera que el texto dice en estas versiones, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a juicio. Así dice en esas versiones, mas ha pasado de muerte a vida. Sin embargo, la versión 60 ya nos ayudó a aclarar, hermanos, que con esta palabra nuestro Señor Jesucristo se refiere a un juicio condenatorio. Es decir, que los creyentes no estarán en el juicio para ser condenados. No tendrán el propósito de ser juzgados a fin de ser condenados. No vendrán a juicio de condenación. De manera que cuando se dice que los creyentes no vendrán al juicio o no estarán en el juicio final, se habla no de que no estarán literalmente, sino de que no estarán como el resto de los convictos criminales, temerosos y temblando, esperando escuchar que se dicte su condenación. ¿Me están siguiendo? No, en ese sentido el creyente no estará en esa condición y de esa forma, pues muchos de ellos, por ejemplo, ya habrán estado reinando con Cristo, como vimos esos 1000 años, o esa era neotestamentaria, ya están allí, ahí estaba el altar con las almas de los decapitados o de los mártires por el Evangelio. Ellos ya estaban allí gozando y disfrutando con Cristo. No pueden ahora enseguida venir a temblar al juicio esperando a ver qué les va a pasar. Noten entonces que la razón del juicio para los creyentes es distinta.
Los creyentes estarán pues en el juicio final, aunque como decíamos, con propósitos y resultados diferentes. Mientras los incrédulos estarán allí para que se dicte sobre ellos sentencia formal y legal de condenación, los creyentes estarán allí para que se dicte sobre ellos sentencia formal y legal de absolución. Puesto que, por ejemplo, nosotros hemos creído que somos justificados en Cristo. ¿Se acuerdan? Esa justificación decíamos que es un acto legal. Sin embargo, esa justificación ahora se ejerce en y por fe. ¿Me explico? Sin embargo, lo que ahora tenemos por fe en Cristo, en el día del juicio final, se declarará pública, legal y eternamente con respecto a nosotros. Hoy tenemos justificación por fe, por eso se dice justificación por fe, porque es por fe. Pero digámoslo así, el documento legal y el pronunciamiento eterno será dado en el día del juicio final. ¿Me explico? El día en el que el tribunal eterno declarará oficialmente nuestro perdón y absolución para vida eterna será en el juicio final. ¿Me explico? Por eso decíamos que lo que ahora tenemos por fe, el juicio final lo declarará pública, legal y eternamente en el creyente. ¿Se dan cuenta entonces que aunque el creyente estará allí, no estará con los mismos objetivos o propósitos, ni con el mismo corazón? De hecho, la fe, para ejercerse la justificación y vida eterna, ha puesto los ojos en el tribunal eterno. ¿Cuál tribunal? El tribunal del juicio final, donde será finalmente y legalmente declarado como justo en Cristo nuestra justicia. ¿Me siguieron? De manera entonces que el creyente aguarda el juicio final ya no con temor y temblor, sino con expectación y gozo, pues será el día en el que, digámoslo así, el acta de nacimiento será entregada, completa, totalmente firmada y sellada para toda la eternidad. ¿Me explico? El juicio final otorgará entonces a los creyentes el documento, si podemos llamarlo así, pues sabemos que estaremos en la economía donde ya estas cosas no tendrán el valor que tienen aquí. Pero se recibirá, digámoslo así, el documento oficial de la declaración de absolución, justicia y acceso a la vida eterna de todos los creyentes y de cada uno en lo particular. Es por eso que el versículo 12 nos habla de los libros y el libro de la vida. ¿Se fijan? Así nos vamos a enfocar entonces en los libros. Miren el versículo 12. Dice, y vi los muertos grandes y pequeños en pie, y noten, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto,
el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. En cuanto al libro de la vida, hermanos, tenemos claro que es el libro en el que están escritos los nombres de los que fueron elegidos antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Tenemos claro eso. Dice el capítulo 17, versículo 8, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. ¿Se dan cuenta entonces, pues, que este libro es el libro, aunque no necesariamente será uno literal o como lo conocemos, pero es algo donde el Señor ha escrito desde antes de la creación los nombres de todos aquellos que han sido elegidos para salvación? Este libro es en el que aguardamos con confianza segura en Cristo, hermanos, para absolución y salvación. Ciertamente serán abiertos otros libros. Ahorita vamos a ver cuáles. Pero se abre también el libro de la vida. Libro que entonces hará que todo juicio donde se manifestase que de verdad por nuestras obras mereciéramos la condenación, este libro entonces anulará por la obra y gracia de Cristo todo aquello que merecíamos. Con todo y esto, la Escritura también es clara, pues, entonces, en que los creyentes compareceremos ante el tribunal de Cristo, dice Romanos 14:10 y 2 Corintios 5:10, que los creyentes compareceremos ante el tribunal de Cristo, y es llamado de Cristo porque, como vimos, es Cristo el que será sentado en el trono. Sin embargo, esta comparecencia, hermanos, no será para ver si somos condenados o no, los creyentes, en un sentido negativo, sino que este tribunal será para que nuestras acciones y servicios en el reino de Dios también sean juzgados y sean o censurados o recompensados. Porque, en efecto, hermanos, allí también los creyentes compareceremos no solo de nuestra vida pasada, en donde se revisará que merecíamos la condenación, sin embargo que a causa del libro de la vida entonces seremos absueltos. Pero también, hermanos, se juzgará ciertamente, como ya lo dice la Escritura con claridad, todas nuestras obras y nuestras acciones aún en Cristo. Seremos juzgados sobre nuestras acciones y servicio al reino, a la causa del Señor, y si es que le servimos o no. Y seremos censurados, reprendidos o recompensados por ello. Sí, hermanos, porque también muchas veces se llega a caer en esa actitud comodina de, pues vamos a ser salvos y pues ya nada nos puede quitar la salvación. Así que pues da igual si sirvo o no sirvo en la obra del Señor. Da igual si obedezco o no obedezco. Da igual si hago o no hago. No, hermanos, no da igual. Nos dice el ministro puritano Matthew Poole, no se dice que serán juzgados por sus obras, aunque eso en cuanto a los impíos es cierto, sino según sus obras, lo cual es cierto en cuanto a los elegidos, quienes, aunque sus nombres estén escritos en el libro de la vida, sin embargo deben obrar justicia
y tendrán juicio de absolución no según la perfección suya, sino según la sinceridad de sus obras, hechas en obediencia a la voluntad de Dios. El testimonio, pues, hermanos, de la Escritura es también abundante en cuanto a las bendiciones y los beneficios que el creyente adquirirá por gracia, pero según sus obras y su servicio al Señor. Ya el Señor nos ha hablado de aquella parábola de los talentos, en donde a uno se le ha dado un talento, a otro se le ha dado 3 o 5 o 10. Y cuando vuelve el Señor, ¿qué hace? Les dice, lo importante es que fueron salvos. ¿Les dice así? No, hermanos, no es así. Sino que, repito, que es abundante el testimonio de la Escritura de que habrá ciertamente bendiciones y beneficios para el creyente. Estos beneficios serán por gracia, porque él no pudo hacer nada. Todo lo que hizo, lo hizo en Cristo, con el dinero de Cristo, con los talentos de Cristo. Él nomás ejerció la gracia que le fue dada. Pero al hacerlo, entonces, y por hacerlo, recibirá o censura o galardones. Así que sí, en efecto, todas nuestras acciones, aún en Cristo y para Cristo y su reino, serán juzgadas para dar a cada uno según sus obras hechas en gracia y por gracia, y dar recompensas y privilegios que serán disfrutados en la eternidad con Cristo. Porque, de hecho, los teólogos afirman y están de acuerdo que de la misma manera, hermanos, como en el infierno, por justicia de Dios, habrá aún niveles de castigo. No todos serán castigados de la misma manera, con la misma intensidad. Así también, hermanos, por la justicia de Dios, todos los creyentes serán juzgados de sus obras hechas en Cristo y en beneficio de su reino, para que reciban privilegios o recompensas que otros tal vez no reciban. ¿Me explico? Porque es como cuando ustedes están en la escuela. Ustedes estudiaron toda la semana para el examen, no salieron a jugar, no vieron nada de televisión, no hicieron absolutamente nada, sino todo su tiempo estuvieron estudiando y estudiando y estudiando, y hacen su examen y sacan 10. Pero el resto de los compañeros estuvieron toda la semana haraganeando, sin hacer nada, fueron y copiaron y les pusieron 10. ¿Eso es justo? ¿Eso es justo? Claro que no. O que llega el maestro y dice, bueno, nada más uno sacó 10, todos los demás sacaron 5, pero como yo soy buena gente, les voy a dar 10 a todos. ¿Eso es justo? No, eso no es justo. ¿Y por qué pensaríamos que Dios habría de ser injusto entonces en algo así? Creyentes que se han esforzado, que han dado su vida, que han sacrificado de lo suyo y sus propios cuerpos, su sueño, su tiempo y tantas cosas. Y que cuando lleguen allá les toca lo mismo que el que anduvo haraganeando todo el tiempo. ¿Será Dios justo al hacer eso?
¿Será Dios justo al hacer eso? Claro que no. Y no lo será, hermanos. Por lo tanto, entonces, toda obra será juzgada. Toda obediencia será juzgada delante de Dios, hermanos. Y podrá usted llegar a ser salvo si es creyente verdadero. Pero, hermanos, el Señor será justo también en aquel día, con aquellos que se esforzaron en la gracia, como ya vimos. ¿Se acuerdan lo que eso significa? Y los que mejor se quedaron a sentar viendo a los demás hacer cosas. Pero enseguida se nos habla de otros libros. Pues dice el texto, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. ¿Cuáles son estos libros? Se ha dado a interpretar, hermanos, que aquí se está haciendo referencia a la Biblia, en base a que la palabra Biblia viene del griego biblos, que significa literalmente libros. Y se ha dicho que aquí esos libros son la Biblia. Sin embargo, aunque esta referencia puede ser correcta, la mayoría de los eruditos, hermanos, están de acuerdo en que además debiera haber al menos uno o dos libros más aparte de la Biblia. Por ejemplo, el ministro puritano Matthew Poole nos dice, en cuanto a, y los libros fueron abiertos, dice, para mostrar la justicia y rectitud según la cual procedería este juez. Se dice que los libros fueron abiertos. ¿Qué libros? Y él responde, el libro de la ley de Dios, el libro de la omnisciencia de Dios, el libro de las conciencias de los hombres. En el primero está contenido lo que todos los hombres deberían haber hecho. Los últimos dos descubrirán lo que han pensado, dicho o hecho en la carne. Hasta ahí termina la cita. De manera entonces, pues, que miren el final del versículo 12, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. De manera que ciertamente, hermanos, debe de estar allí la ley de Dios. Sin embargo, también podemos entender que habrá también un libro donde Dios ha escrito todas las cosas que los seres humanos han hecho. Ya sabemos que no sería algo literal, pero sí un lugar donde Dios estará teniendo, por eso dice el puritano, el libro de la omnisciencia, teniendo en su mente todas las cosas que el hombre ha hecho. Esta y muchas referencias y afirmaciones acerca de los libros también están basados en el testimonio de la Escritura, que por ejemplo nos dice en Eclesiastés 12:14, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubiertas, sea buena o sea mala. ¿Cómo va a saber Dios todo eso? Es, hermanos, aquí claro que Dios debe tener algún registro de todo esto, de cada uno, de cada ser humano, de cada cosa que ha hecho aún encubierta, sea buena o sea mala. Si la Escritura nos dice que será juzgada cada una, entonces por implicación necesaria debe haber un lugar en donde se está registrando todo esto.
Este juicio será entonces evidentemente justísimo y tomará en cuenta incluso la medida de luz que cada ser humano tuvo de la verdad, de la justicia y de Cristo mismo. Como nuestro Señor Jesucristo mismo afirmó hablando de Corazín y Betsaida, ¿se acuerdan que les dijo? ¡Ay de ti, Corazín y Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho las obras que se hicieron en ti, dice, ya de tiempo se habrían arrepentido. Dice, por tanto se levantará aún la reina de Saba contra ti en el día del juicio, porque ella vino desde allá solo para ver la fama de Salomón. Dice, y he aquí, alguien más grande que Salomón. Noten que nos está hablando de que en aquel tiempo esa mujer tenía una poca luz y está diciendo, y con esa poca luz se levantó e hizo todos los gastos para atravesar kilómetros y mares para llegar allá. Y tú lo tienes aquí enfrente y no hiciste nada. El Señor está diciendo, eso se va a tomar en cuenta también. ¿Me explico? Eso también será tomado en cuenta en el día del juicio final. De manera entonces, pues, que, como les decía, todo ser humano será juzgado también, tomando en cuenta la medida de luz que tenía, de exposición a la palabra, tomando en cuenta la medida de luz que tenías respecto a la verdad, a la justicia y acerca de Cristo mismo. Así que este juicio será completamente justísimo en niveles que nosotros, hermanos, tal vez ni siquiera podemos especificar. Ahora bien, pasemos a nuestro tercer y último punto, que es la muerte y el Hades. Dice el versículo 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hasta ahí. En cuanto a los términos, hermanos, de la muerte y el Hades, no debemos pensar que la muerte y el Hades, por ser mencionados de esta manera, sean personajes con personalidad y vida propia. No, no es que la muerte es un ser y el Hades es un ser, no, sino que son circunstancia y lugar de lo acontecido al hombre que ha terminado sus días en la tierra. La muerte y el Hades son circunstancia y lugar de lo acontecido al hombre que ha terminado sus días en la tierra. La muerte es esa separación del alma de su cuerpo mortal para dejar esta economía temporal. Hasta ahora, mientras esta economía sigue corriendo y este siglo, la muerte es necesaria. ¿Por qué es necesaria? Porque todos nacemos a la temporalidad. Es decir, que todos los cuerpos que nacen son cuerpos temporales.
Y es necesario entonces que intervenga la muerte para que separe, pues la palabra muerte sabemos significa separación. La muerte debe separar entonces al alma de su cuerpo para que este cuerpo entonces quede en esta tierra y el alma vaya según lo que haya hecho en esta tierra, ya sea al cielo o al infierno. Sin embargo, aquí se nos señala que esta separación o muerte cede a sus dominados o afectados por ella, para que vuelvan entonces a estar unidos a sus cuerpos una vez más. Es decir, la muerte los separó. La muerte es esa separación. La muerte entonces cede o regresa o separa lo que había separado. ¿Me explico? La muerte entonces fue esa división, ese, como si quieren verlo así, como ese cuchillo que separó los dos y los mantiene separados. Luego entonces es quitado de ahí para que vuelvan a unirse. De manera que el lanzamiento de la muerte en el Hades al lago de fuego significa su destrucción o su paso a la inexistencia, debido a que en la economía de las cosas inconmovibles ya no tiene más lugar, pues todo será eterno. La muerte ya no tiene razón de ser. ¿Me siguen? Si todas las cosas serán eternas, la muerte ya no tiene más necesidad de seguir existiendo. Y es por eso que se nos dice que es lanzada al lago de fuego, lo cual, como hemos visto, es una expresión para referirse a su destrucción o su paso, en este caso, a la inexistencia, pues ya no será más necesaria. Así que esta reunión, y digo porque otra vez se volvió a unir, estaban unidos, la muerte los separó, esta reunión del alma con su cuerpo ahora es para toda la eternidad. Es para ya no volver a separarse. ¿Me explico? Será necesaria y era necesaria esa muerte para separarnos, dado que este cuerpo era temporal. Una vez que ocurre la reunión, pero ahora con el cuerpo eterno, entonces ya no hay más necesidad de separarlo, porque ya es eterno. Y entonces ese nuevo cuerpo queda unido para toda la eternidad con su respectiva alma. Ya no habrá entonces más necesidad ni intervención de la muerte y del Hades. Pero, ¿qué debemos entender aquí con el término Hades? Nuevamente el ministro puritano Matthew Poole nos responde, cito, por infierno, o aquí la versión 60 dice Hades, se entiende todos los lugares donde están los muertos. Cualquiera que estuviere en ese día en el estado de muerte, los cuerpos de los hombres ya sea enterrados en la tierra o en el mar, y las almas de los hombres ya sea que estén en el lugar de los tormentos o de la felicidad, serán todas reunidas a sus cuerpos para que puedan recibir
tanto en el alma como en el cuerpo, su destino final de eterna felicidad o eterna miseria, de acuerdo a cómo hayan vivido en el mundo. Y aquellos que estén vivos en ese día serán transformados, como habla el apóstol en 1 Corintios 15:51, y serán considerados muertos en el sentido de este texto, siendo su transformación el lugar de la muerte para ellos. Termina la cita. De manera pues, entonces, hermanos, que el paso a la inexistencia de la muerte y del Hades ocasionará la inexistencia de la muerte en la nueva economía. Si Hades aquí está significando el lugar a donde van los muertos, en la nueva economía de las cosas inconmovibles ya no habrá muertos. Así que ya no se necesita tampoco este lugar a donde vayan los muertos. ¿Me explico? Así pues, hermanos, ocurrirá todo esto luego del día del juicio final. Juicio en donde todos los hombres comparecerán delante de Dios. Juicio que manifestará todas sus obras, como decíamos, cada una de ellas desde que nacieron hasta que murieron. Juicio que manifestará todos sus pensamientos y todas las intenciones que tuvieron durante toda su vida, hasta el día en que murieron. Irán entonces para ser juzgados y segura y justamente condenados por todas sus obras. Y en aquel día, hermanos, incluso si fuera como alguien dijo que será una pantalla donde aparecerán todas las cosas, allí aparecerán muchos de ustedes tal vez hablándole del evangelio a estas personas y sirviendo como testimonio para que el Señor pueda decirles: mira, aquí está la prueba. Mi hijo fulano, mi hija fulana fue y te habló. ¿Lo ves? Ahí estaba. ¿Y qué hiciste tú? Te burlaste, te diste la vuelta, los rechazaste, los juzgaste de locos. Pues aquí está tu pago. Así, hermanos, el trabajo evangelístico, aun aquel que no termina en salvación, es un trabajo que el Señor usa para gloria de su nombre, independientemente del resultado, ya sea para salvación o no. Pues el Señor lo usará también, todo ese trabajo y toda esa labor, para el día del juicio. Oremos al Señor.